próximo martes sí o sí tenemos que terminar la siguiente semana. Bien. Generalidades de un laboratorio clínico. Ya hemos dicho que es un laboratorio. O en sus palabras, ¿qué es un laboratorio clínico? Un análisis que se toma en base a una muestra de cuerpo, calidad del cuerpo del paciente. Muy bien. Entonces es un análisis que se realiza a nivel químico, molecular, celular, de una muestra obtenida de un determinado sector del cuerpo, ¿verdad? Entonces, como introducción puedo decir que el diagnóstico clínico laboratorial es una rama fundamental de la medicina que permite obtener información objetiva sobre el estado fisiológico o patológico del paciente. Este proceso incluye la obtención, análisis e interpretación de muestras biológicas humanas, como por ejemplo sangre, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, etc., con fines diagnósticos, pronósticos, preventivos y terapéuticos. Esa es la introducción, o podemos definirlo, para lo que es laboratorio o diagnóstico laboratorial. ¿Ya? Pero en todo caso tenemos que tomar en cuenta también cómo ha evolucionado este tema del laboratorio clínico. Hace momentos les indicaba algo sobre una prueba, o bueno, sobre un determinado análisis, que habíamos dicho que es uno de los más antiguos. ¿Cuál creen que es? Muestra de orina. Es una de las primeras, de los primeros análisis que se ha realizado en la historia. Y eso no es directamente desde hace unos, qué sé yo, 100 años. Prácticamente estamos hablando desde la época griega, egipcia, donde lo que normalmente ahora lo conocemos como uroscopía es lo que se practicaba en ese entonces. El laboratorio clínico, tal como lo conocemos ahora, no tiene más de 50 o hasta 75 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que el análisis clínico laboratorial ha ido progresando o ha ido evolucionando a partir del descubrimiento del microscopio. ¿Ya? Entonces, antiguamente lo único que se hacía era la evaluación o la obtención de la muestra como tal, pero principalmente de la orina. Como ya hemos dicho, la orina puede identificar o puede en todo caso dar a conocer ciertos aspectos de la fisiología o el estado del paciente como tal. Y eso es lo que se practicaba también en lo que es la época griega. Panacea, por así decirlo, que es la hija de Esculapio, es la que en todo caso realizaba un análisis de lo que es la orina como tal. ¿Ya? A partir de eso entonces, en la Edad Media, se realizaba esto a través de frascos donde prácticamente se hacía el girar, en todo caso el decantar, una muestra de orina para separar lo que es la parte líquida de lo que son los sedimentos. Ustedes saben que en todo caso cuando un paciente está enfermo, ¿cómo se puede ver o cómo se puede identificar que está sufriendo o que está teniendo algún proceso? Es la orina, porque es el resultado de la eliminación de todos los metabolitos o el material de desecho del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características? Y un poquito nos vamos a adelantar al último tema. ¿Cómo creen que es la orina que tiene o que contiene bastante azúcar o bastante glucosa? ¿Espumosa? Tiene espuma. Ahora, ¿cómo es la orina que contiene lípidos? ¿Amarillenta? No, la orina ya es color ámbar. Pero fuerte. ¿Opaca? ¿Opaca? Es más o menos opaca. ¿Y ustedes han echado, por ejemplo, aceite al agua? ¿Qué es lo que se forma? Como bolitas, círculos. Estamos en términos químicos. Empieza con M. Micro. Micelas. ¿No ves? Son esas burbujitas que normalmente les decimos, pero son en todo caso. Y el paciente que tiene mayor cantidad de lípidos en el cuerpo, llega a eliminar una pequeña cantidad de lípidos y se ve así, como
como micelas dentro de la orina. Supongamos que, bueno, esto es obvio, ¿verdad? Paciente que en todo caso esté eliminando sangre, ¿cómo va a estar esa orina? Esto es rojo, ¿no? Un paciente que tiene un problema hepático, ¿cómo va a estar esa orina? Puede estar oscura, o como también puede estar, ¿qué? Transparente, ¿no? Entonces, ese es el análisis que se realizaba anteriormente. Por eso es que ha habido un tratado que prácticamente te describía, de acuerdo al color de la orina, cómo estaba ese paciente. Y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de examen general de orina, ¿ya? Pero, por así decirlo, esta es la prueba más antigua que nosotros conocemos y que hasta la actualidad seguimos practicándola. Porque en la orina, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos una muestra y verificamos o hacemos una evaluación del estado físico de esa muestra de orina. ¿Qué evaluamos en la orina? Ya hemos dicho, ¿no? Color. Después, ¿qué más evaluamos? Olor. Después, no, a la vista. Aspecto. Después, ¿qué más? Ya hemos dicho color, ya hemos dicho olor, ya hemos dicho aspecto. Después, turgencia. Sí, puede ser, turgencia. Después, sí, pero sí, ya cantidad. Después, ¿qué más? Sabor. Aunque no crean, sí. En la Edad Media, para todo caso ver si ese paciente estaba con alto contenido de azúcar, probaban la orina. Y es verdad, o sea, aunque actualmente suena algo bizarro, sí, probaban la orina. Han probado el jugo de manzana. ¿Verdad? Dice que sabe igual. No me consta. Pero en todo caso, esa es la prueba que nosotros tenemos de que antiguamente se realizaba ese tipo de estudios, hasta que ha evolucionado al descubrimiento de lo que es el microscopio. ¿Y quién es este señor? ¿Lo conocen? ¿Qué se llama? El que descubrió el microscopio. ¿Qué se llama? Empieza con él. A través del descubrimiento de lo que es el microscopio, se ha podido identificar ya no solamente el análisis a nivel físico, sino ya a nivel celular. ¿Por qué? Porque a través del microscopio ya se ha podido identificar que la sangre estaba compuesta por determinadas células, o que en la sangre podían haberse contenido algunos aspectos como microorganismos también. Pero no solamente en la sangre, sino también en heces fecales, como también en la orina. Entonces, este descubrimiento del microscopio ha llevado el análisis clínico laboratorial a otro nivel. Ya más o menos en el siglo XX, ya con el perfeccionamiento del microscopio y algunos, qué sé yo, perfeccionamiento de la toma de muestras, se ha ido evolucionando ya, pero en todo caso para hacer un análisis ya no solo a nivel celular, sino a nivel químico también, o la presencia de algunos otros compuestos. Y ahí en todo caso volvemos a hablar de lo que es la orina, porque en pocas palabras, la orina no solamente contiene, o en todo caso lo podemos analizar de forma física. ¿Qué tiene también la orina dentro de su composición? ¿Qué? Cristal, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que no necesite un análisis tan especializado. El sedimento como tal tiene varios componentes, como cilindros, células también. Puede contener en todo caso restos celulares, por así decirlo, glóbulos rojos, que se manifiestan en ese sedimento. Cristales, ha mencionado su compañero, exacto, tiene cristales. Entonces, la evolución del laboratorio ha ido por ese nivel. Ya hemos pasado directamente, no solamente de un análisis celular,
químico, sino ya también hemos pasado a un nivel ya molecular, pero principalmente en el siglo X, en el siglo XX, principalmente ha pasado por el análisis cualitativo. ¿A qué me voy? Se usaban lo que son las tiras reactivas para identificar la presencia de cierto metabolito, o en todo caso agregaban un compuesto, qué sé yo, químico, para poder determinar si esa muestra, ya sea sangre, orina o alguna otra situación, podía teñirse para poder identificar si esa muestra estaba contaminada con alguna situación. A ese grado, en todo caso, ya hemos llegado a un nivel molecular. Hasta en todo caso lo que conocemos el día de hoy. Equipos totalmente perfeccionados que simplemente donde se arroja, o bueno, en todo caso, donde se introduce la muestra, ya sea de sangre, orina o algún otro compuesto, te puede determinar la presencia y el análisis a esos tres niveles: celular, molecular y hasta incluso genético. ¿Ya? Actualmente el laboratorio funciona a través de estos aparatos, pero que estos son inservibles si es que no se tiene el reactivo o el componente que va a analizar de manera puntual esa muestra. Para eso, en todo caso, se necesita también un personal especializado, ¿ya? Y bueno, ya no nos reportan directamente a través de una hoja con todo lo que nosotros necesitamos, sino ya directamente se reporta como una tira o como una especie de voucher donde está establecido todo lo que nosotros necesitamos. A lo largo que vamos a ir viendo la materia, vamos a conocer qué tipo de pruebas o qué tipo de exámenes se practica a este nivel. ¿Ya? Entonces, para poder comprender esto, tenemos que conocer los 5 objetivos de un laboratorio clínico. Entre el que podemos mencionar como primer objetivo es el de confirmar o descartar un diagnóstico. Segundo objetivo, proporcionar ideas en el tratamiento de un paciente. Tercer objetivo, establecer un diagnóstico. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál será la diferencia entre el tercer y el primer objetivo? En el primero dice confirmar o descartar un diagnóstico y en el tercero dice establecer un diagnóstico. ¿Cuál creen que es la diferencia entre estos dos? Entre confirmar o descartar o establecer un diagnóstico. Parece sonar lo mismo, ¿verdad? Pero tiene su diferencia. ¿Qué me dice? Un análisis de semántica. ¿Confirmar o descartar o establecer? ¿Cuál será la diferencia? Ya pues, no me gusta jugar solo. ¿Cómo se les ocurre? ¿O más o menos tienen una idea de la diferencia? Doctor, yo interpreto que al confirmar, o sea, tú una vez que tienes los laboratorios, ves y ves algo normal, dices, pues, ¿no? Entonces, pero al establecer es mientras más laboratorios tienes, ya puedes, algo te va a garantizar que el diagnóstico que tú presumes es el que es, o a través de las muestras, de la prueba de laboratorio. Por ahí va. Cuando hemos empezado la clase les he dicho que el laboratorio clínico se toma después de ¿después de qué? ¿En qué momento se piden los laboratorios? Luego del análisis. Después del examen físico, después del anamnesis. Entonces, ahí está la razón del tercer objetivo, es decir, establecer el diagnóstico después de hacer un análisis del estado clínico del paciente, después de hacer el examen físico, después de hacer la anamnesis. En cambio, el confirmar y el descartar el diagnóstico es cuando directamente ya estamos seguros de que ese paciente tiene alguna patología y nosotros solamente solicitamos el laboratorio para confirmar o descartar. Esa es la diferencia. El tercer objetivo. ¿Perdón? La diferencia entre establecer. El tercer objetivo se cumple cuando nosotros hemos realizado la anamnesis, interrogatorio, prácticamente todo el tema de semiología con el paciente. En cambio, el primer objetivo es cuando nosotros ya estamos seguros de que ese paciente tiene algo, pero para establecer ya un tratamiento directamente solicitamos un laboratorio. ¿Ya? Esa es la diferencia.
El cuarto objetivo, detectar una enfermedad mediante el descubrimiento de un caso o haciendo una búsqueda. ¿Qué es lo que ha sucedido con el COVID? Porque hasta antes del 2019 nadie conocía la cepa SARS-CoV-2, ¿no? Sino que ha sido con el paciente cero, y a la larga de todo el proceso que ha sido el COVID, se ha llegado a detectar cuáles son sus, por así decirlo, su evolución, cuál puede ser su mutación, a qué nivel ataca o a qué nivel en todo caso influye el virus como tal. El quinto objetivo, monitorizar la terapia de seguimiento. Este es muy importante, este quinto objetivo. ¿Por qué? ¿En qué situaciones voy a hacer esto? Voy a cumplir el quinto objetivo, el de monitorizar la terapia de seguimiento. ¿O en qué patologías se les ocurre? Necesitan monitorización laboratorial continua. Diabetes por excelencia, muy bien. Después, ¿cuál más? Leucemia, muy bien. Después, ¿qué? Hipotiroidismo. Ya, hiper o hipotiroidismo, muy bien. Después, ¿qué? Hipertensión. No, hipertensión. ¿Por qué? Bueno, cuando una persona, digamos, hipertensa necesita control para ver si su presión se está baja. ¿Y qué laboratorio le pides? No, ¿verdad? ¿Qué otra enfermedad? Y todos me dicen, hipertensión, me dicen a lo primero yo. ¿Qué laboratorio le pides para hipertensión? Hepatopatía crónica. Hepatopatía, ¿cómo cuál, por ejemplo? Hepatopatías alvares. Hígado graso. ¿Eh? Hígado graso. Ya, sí, puede ser. Después, Cirrosis. sí. Pues, Infarto de miocardio también puede ser. un infarto agudo de miocardio. Para monitorizar si ese corazón está funcionando bien, puede ser. Pero más que todo, para un infarto agudo de miocardio no se usaría un electrocardiograma. Después, ¿qué otra patología más se nos ocurre? Litiasis renal. Más diría insuficiencia renal. ¿Verdad? Después, ¿qué más? ¿Qué otra patología? Que necesita un control laboratorial continuo. Y dentro de los temas que hemos visto en estudiando. Sí, puede ser, por el tema del seriado. ¿Qué más? En la sangre, ¿qué patología se ocurre? Y ahí tal vez podría en todo caso entrar lo de la hipertensión. ¿Aterosclerosis? ¿Aterosclerosis? Ya, una aterosclerosis para controlar los niveles de triglicéridos y también lo que es el tema de perfil cardíaco. Después, ¿qué más? Anemias. Un paciente con anemia crónica. Después, ¿qué más? Hiponatremia. Hiponatremia. ¿Qué perfil? No, el pancreático es al momento. Hormonal. Ay. Aparte del tiroideo. ¿Cuál es más? ¿Qué más? Poliquistosis renal. Vaya. Quistosis ovárica. Puede ser. Sí. Y eso vamos a ir bien. Porque la mayor parte de las patologías de tipo metabólico y sistémico necesitan pues un control laboratorial exhaustivo, más que todo para poder hacer seguimiento y ajustar la dosis que nosotros le vamos a practicar o le vamos a administrar a ese paciente. ¿No ve? Por excelencia está la diabetes. ¿Por qué? Porque a través del control de la glucosa, de hemoglobina glicosilada, podemos nosotros ajustar la dosis de ese hipoglicemiante que le vamos a administrar, ¿verdad? Entonces, en el caso de la insuficiencia renal, hemos dicho que dentro de este perfil hay una situación que se llama la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que si en todo caso eso va mejorando, puedo en todo caso hacer que ese paciente deje la hemodiálisis y pueda en todo caso pasar un tratamiento, pero muy pocas veces sucede eso.
porque cuando ya el paciente llega a un estado de hemodiálisis, ya directamente es a un paso del trasplante o directamente el deceso. ¿Vale? Entonces, en esos casos sí se cumple. Ojo que en todo caso esto es pregunta de examen. Bien, vamos a entrar un poquito a esta parte que es un poco latosa, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Dentro de los laboratorios podemos mencionar que existen de dos tipos, ¿no? El público y el privado. El privado, obviamente que va a tener todas las facultades, todas las posibilidades de tener toda la batería de laboratorios que nosotros conozcamos o estén disponibles. En cambio, el sector público se ve reducido simplemente a pruebas de mediana complejidad. ¿Ya? En todo caso, el público, si bien es en todo caso de carácter gratuito o su costo es totalmente disminuido o bajo, es el que más acceso tiene a las personas. En cambio, el privado, por más que en todo caso sea o tenga una batería excesivamente de laboratorios, siempre es más caro. Aquí en todo caso nosotros podemos tipificar los laboratorios como tal, ¿ya? Podemos en todo caso clasificarlos en 4 tipos de laboratorios. Un laboratorio de pruebas básicas que se encuentran en establecimientos de primer nivel, donde simplemente se hacen pruebas de hematología y algunos de perfiles metabólicos principalmente. Luego están los laboratorios con pruebas bajas de mediana complejidad. Ahí en todo caso entramos un poquito al tema del análisis celular, ya sea en todo caso un cultivo, urocultivo, o en todo caso el análisis de heces fecales o de orina. En las pruebas, o en todo caso, los laboratorios de mediana complejidad ya son los que están dentro de los hospitales de segundo nivel, que tienen que actuar de manera inmediata y tienen que contener toda una batería de laboratorios propios para un tema de hospitalización. Ahí podemos en todo caso hablar de pruebas ya no solamente de hematología, microbiología, ya en todo caso podemos hablar de patología y hasta incluso de algunos cultivos también. En las pruebas de alta complejidad o laboratorios de alta complejidad ya son laboratorios especializados que se encargan específicamente de analizar una gran cantidad de muestras en un tiempo totalmente reducido. Voy a poner como ejemplo nuevamente el COVID. Para la detección o para la identificación de la muestra de COVID, en Bolivia solamente teníamos 3 laboratorios especializados para realizar esa prueba. ¿Alguien conoce qué es esa prueba? El PCR RT. O el hisopado faríngeo, ¿no? Pero eso ha sido después. Cuando en 2020 estábamos todavía en ese pico alto, sin conocer realmente qué es lo que estaba sucediendo, se solicitaba el PCR en tiempo real. Y para Bolivia solamente teníamos 3 laboratorios disponibles. Uno estaba en La Paz, otro estaba aquí en Cochabamba y otro estaba en Santa Cruz. Las pruebas de Oruro, Potosí y La Paz se analizaban en la ciudad de La Paz. Las pruebas que estaban en la ciudad de Sucre y Tarija llegaban aquí a Cochabamba, y las pruebas que estaban de Santa Cruz y Pando llegaban a Santa Cruz. En La Paz estaba el laboratorio INLASA, aquí en Cochabamba estaba el laboratorio de la Universidad de San Simón, y en Santa Cruz estaba el CENETROP, que ahí prácticamente todo se diagnosticaba en ese momento. Entonces, esos laboratorios que son de alta complejidad son los que en todo caso son de referencia, en donde ninguno de estos 3 niveles llega a cumplir o analizar esa cantidad o esa muestra como tal. Bien. De eso en todo caso nosotros podemos caracterizar incluso los laboratorios. En un laboratorio clínico general que se encuentra en un establecimiento de primer nivel, un laboratorio clínico microbiológico, como su nombre lo indica, ya está subiendo de nivel, ya está haciendo un análisis microbiológico, un laboratorio de anatomía patológica y citología, un laboratorio de hematología, lo que normalmente existen en las unidades transfusionales, un laboratorio de inmunología, es decir, que ya está pasando a un nivel molecular, un laboratorio de endocrinología especializado principalmente al tema de hormonas o de muestras hormonales, y un laboratorio de genética, que estos ya son de última gama y que actualmente ya están entrando en boga. ¿Por qué? Porque ya no solamente se está haciendo un análisis a nivel microbiológico, a nivel citológico, hematológico, inmunológico, sino directamente ya se está haciendo un análisis a nivel genético.
para en todo caso identificar, qué sé yo, algún problema genético antes de que se desarrolle. Al igual que en todo caso el sistema de salud en Bolivia, los laboratorios también tienen un sistema de referencia, en donde si un primer nivel o un segundo nivel, ya sea en laboratorios, no llega a cubrir o a analizar una determinada muestra, sí o sí tiene que pasar a un laboratorio especializado para poder realizar el análisis de esa muestra. Es más o menos así como funciona actualmente el sistema de laboratorios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que asegurar y cuál es uno de los objetivos que nosotros hemos planteado en el tema del laboratorio? Que fuera concluyente, Tenemos que diagnosticar, ¿verdad? Tenemos que establecer, tenemos que descartar una patología. Y para eso tiene que funcionar este laboratorio. Si yo no tengo, qué sé yo, o en todo caso, mi microscopio en mi primer nivel se ha arruinado, o mi contador de células se ha arruinado, sí o sí tengo que mandar esa muestra a otro nivel para que pueda ser procesada. Pero si esa está totalmente atiborrada y está con bastantes muestras pendientes de entrega, obviamente que esa muestra tiene que pasar a otro nivel para que pueda ser procesada. Y esa muestra tiene, con sus resultados, tiene que volver al sitio de origen. Pero eso tiene que ser en tiempo récord. O sea, no tendría que exceder las 24 horas. Entonces, de ahí viene la importancia de este sistema de referencia. Y como habíamos dicho en el COVID, todas las muestras que llegaban de un determinado departamento a Cochabamba tenían que volver a su ciudad de origen para poder notificar o para hacer el control necesario a ese paciente. Y actualmente sigue funcionando eso. ¿Por qué? El único centro oncológico de especialización aquí en Bolivia, solamente tenemos dos. Tenemos uno en Santa Cruz y tenemos uno en La Paz. Tenía que existir uno aquí en Cochabamba, pero no va. Entonces, todas las muestras a nivel, o para en todo caso, ya sea específico para el tema oncológico, se los deriva a la ciudad de La Paz o a la ciudad de Santa Cruz. ¿Para qué? Para que después los resultados vuelvan aquí a la ciudad de Cochabamba para poder notificar al paciente. Ni qué decir en todo caso de laboratorios a nivel ya nuclear. Eso directamente se lo deriva a la ciudad del Alto para poder determinar o para poder en todo caso establecer un diagnóstico para ese paciente. Bien, las características de un laboratorio por excelencia tienen que ser calidad, costo y disponibilidad. Calidad, más que todo se refiere a que los procedimientos o la forma en la cual se va a tratar esa muestra esté establecida dentro de una estandarización o de un procedimiento como tal. Desde la toma de muestra como tal, la conservación de la muestra, el análisis de la muestra y la emisión de los resultados. Porque normalmente, ¿dónde existe el error? Dentro de ese procedimiento, como hemos dicho. ¿Qué habíamos dicho? La toma pasa por la conservación, el análisis y los resultados. ¿Dónde creen que se comete la mayor cantidad de errores? Observación. Primero está la toma de muestras, porque hay que saber tomarlas, ¿no ves? Y aparte, en que en todo caso se tiene que tomar en cuenta las recomendaciones que dé el médico para esa toma de muestras. ¿Dónde más creen que está? ¿No? Muy pocas veces existe la conservación. Análisis. No, en los resultados. En los resultados. Extremos. Y eso en todo caso tiene que ver mucho con la identificación o con la recepción de la muestra. ¿Por qué? Porque así como en todo caso a ustedes cuando les han dado una solicitud de laboratorios, está establecido su nombre, su edad, el sexo y tal vez diagnóstico presuntivo. ¿Ok? Pero muchas veces en el tema de resultados, cuando son laboratorios de tipo público, aunque no lo crean, se llega a confundir de laboratorios.
o se llega a omitir algunas situaciones, o se confunden las muestras. Ahí en todo caso, todo esto se denomina como un procedimiento. Y muchas veces los laboratorios públicos carecen de esto para poder efectivizar el correcto desarrollo de un laboratorio. Eso es lo que sucede. Por eso es que en todo caso un laboratorio de excelente calidad tiene que tener todos esos aspectos. El costo. Hace momentos indicábamos que los laboratorios públicos sí tienen un bajo costo en comparación a los privados. ¿Pero eso ustedes creen que en todo caso afecta a la calidad? Sí. Sí afecta. Aunque suene un poco duro, sí afecta. Los laboratorios privados, de alguna manera, tienen sus reactivos o tienen todos sus insumos, por así decirlo, de buena calidad, ¿verdad? Y los reactivos en el sector público se van pues al precio más bajo o al costo menor. Y por eso en todo caso existen este tipo de errores al momento del análisis. Si vamos a hacer una comparación a ese nivel, podemos hablar mucho de lo que son los laboratorios públicos. Y la disponibilidad. Los laboratorios públicos, de alguna manera, en la cuestión de disponibilidad, se encuentran limitados. Es decir, que solamente se basan a una determinada cartera de servicios. Qué sé yo, hemograma completo, glicemia, creatinina, bioquímica, bueno, en sencillas palabras, química sanguínea, pero ya no van a otros niveles. En cambio, un laboratorio privado tiene pues una amplia gama, su cartera de servicios es bastante amplia. Ahí radica en todo caso la diferencia. Entonces, si nosotros vamos a decir que un laboratorio tiene que tener estas tres características, las tiene que tener. Y cuando ustedes ya egresen como médicos generales, al igual que los visitadores médicos, algunos representantes de los laboratorios van a venir y les van a dejar, qué sé yo, solicitudes de laboratorio para que puedan promocionar el laboratorio. Calidad. Si vamos a hablar de calidad, ese laboratorio tiene que ser eficiente, económico, exacto, preciso y lo más importante, tiene que ser rápido. Eficiente en su procedimiento o en su forma de procesar esa muestra. Económico, que en todo caso tenga un costo no más razonable, pero que no sea tampoco una estafa. Ahí va en todo caso la razón de por qué nosotros vamos a ser médicos. ¿Verdad? No porque en todo caso se lo vea a un paciente nomás de buena pinta o me deje llevar por la apariencia, puta, le voy a solicitar todo. Ahí es donde nosotros tenemos que ser razonables y tenemos que usar el raciocinio. Y por ahí viene en todo caso el tema de la anamnesis o el examen físico. No le voy a pedir una glucosa, por así decirlo, a una persona que está nomás es gay, ¿verdad? O no le voy a pedir, qué sé yo, a ver, ¿qué otra prueba se me ocurre? Un perfil hepático a una persona que está más pálida que no sé qué. O no le voy a pedir otro laboratorio sin razón. Bueno, voy a tomar este ejemplo. No le voy a pedir una batería de laboratorios a una persona que solamente viene por hipertensión arterial. ¿Verdad? Que puede sonar lógico, pero hay que saber usarlo con raciocinio. ¿Por qué? Porque los laboratorios, por así decirlo, y actualmente, con toda esta crisis que estamos viviendo, ya es un lujo. ¿Verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Y para ir culminando y para ir dejando todo esto. Dentro de los parámetros de calidad como tal, el personal de un laboratorio tiene que ser especializado y capacitado también. Y para eso nosotros no intervenimos mucho. Ahí en todo caso entra otra carrera que es bioquímica. Tiene que contar con la infraestructura. Y esta infraestructura tiene que tener la característica estandarizada bastante estricta. Espacios ventilados, de fácil lavado con áreas correctamente identificadas. Es decir, que si yo voy a usar estos 4 cuadraditos o estos 6 cuadraditos para toma de muestra, absolutamente nada se tiene que realizar dentro de esos 6 cuadraditos. O si en todo caso voy a usar toda esta área para lo que es el análisis, absolutamente nada más se puede realizar ahí.
mucho menos comer, mucho menos, qué sé yo, guardar otras cosas y demás. Si tengo que usar, qué sé yo, un mandil, barbijo, gorra, botas y guantes, tengo que en todo caso señalizar. A partir de esta área no se permite el ingreso si no son con toda esta indumentaria. A eso se refiere. El equipamiento o los equipos tienen que cumplir estándares de calidad y de funcionamiento. Y para eso también hay ciertos mantenimientos que tienen los laboratorios para que en todo caso todos sus equipos estén calibrados acorde a lo que establece la norma. Y para eso en Bolivia también está un instituto, el Instituto Boliviano de Metrología, que se encarga de calibrar o evaluar todos estos equipos para ver si están correctamente funcionando. Los reactivos e insumos, al igual que los medicamentos y otras cosas, estos reactivos o insumos también tienen algunas características, como por ejemplo fecha de vencimiento. Entonces, si yo voy a usar un reactivo o un insumo que ya esté vencido, obviamente el resultado me va a salir errado, me va a salir equivocado. Y lo que habíamos hablado hace momentos, procedimientos. Tienen que establecerse procedimientos y o protocolos desde la toma o recepción de la muestra hasta la emisión de los resultados. Porque como hemos dicho, en ninguno de esos pasos es donde se comete la mayor cantidad de errores. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente perjudicar o dañar al paciente. Bien, esto es lo que hablaba. Y con esto terminamos. Dentro de lo que es el territorio boliviano, como ente rector para el funcionamiento de laboratorios tenemos al Ministerio de Salud y Deportes. A nivel departamental tenemos a los servicios departamentales de salud, en este caso en Cochabamba, el CEDES Cochabamba. El Instituto Boliviano de Metrología, que es el encargado de evaluar, medir, qué sé yo, calibrar y demás cosas, el tema del funcionamiento de los equipos. Las normas ISO, que en todo caso evalúan los procedimientos y estándares de calidad de ese laboratorio. Pero principalmente, y este Programa Nacional de Control de Calidad es un establecimiento ya a nivel internacional que evalúa el laboratorio a todo nivel, si está acreditado, si cuenta con certificaciones, si todos sus equipos y en todo caso sus procedimientos están acordes o estandarizados a nivel internacional, así como la UPAL se ha acreditado lo que es la medición de calidad educativa. De la misma manera, este Programa Nacional de Control de Calidad evalúa los laboratorios para emitir un certificado. Aquí en Cochabamba solamente hay 3 laboratorios que cuentan con esta certificación. Esta Praxis, esta Universal y este es lo tercero que no recuerdo qué se llama, pero que está por el centro. Son esos 3 laboratorios o los 3 únicos laboratorios que tienen esta certificación. Lo cual dice que todo esto que estamos mencionando lo cumple el laboratorio. Entonces, ustedes se están dando cuenta, para poder dar calidad de atención a nuestros pacientes, también hay ciertos aspectos que tenemos que cumplir como laboratorio. Y esto más que todo para mencionar. Y con esto en todo caso lo vamos a dejar para la siguiente clase, la finalización de este tema, donde ya vamos a hablar del tema de las muestras, los tipos de pruebas y también las condiciones con las cuales tiene que asistir el paciente. Por favor, antes de irnos, podemos levantar una lista porque no tengo todavía la. ¿Quién me regala una hojita? ¿O quién hace circular una hojita, por favor? ¿Está bien? Sí, aquí está. Sí. Y es que me está habilitado ya.